El bombardero B-17 era un enorme bombardero pesado de 4 motores utilizado por los aliados en la Segunda Guerra Mundial, diseñado para bombardeos estratégicos a gran altitud. Era capaz de transportar una gran carga de bombas a largas distancias. Estaba fuertemente armado, con 13 ametralladoras distribuidas alrededor de su fuselaje, y podía soportar daños considerables, lo que le valió el apodo de Flying Fortress, o Fortaleza Volante. Sin embargo, a pesar de sus formidables capacidades, volar en una misión a bordo de un B-17 era una experiencia aterradora, extremadamente peligrosa y horriblemente incómoda. Cada misión era un viaje al infierno y de regreso, si tenías la suerte de volver con vida. Hoy describiremos los peligros a los que se enfrentaban las tripulaciones de estas máquinas en sus misiones extremadamente arriesgadas, casi suicidas, porque era tan horrendo volar en ellas, y el inmenso valor mostrado por estas tripulaciones, que a menudo pagaban un precio muy alto. Cuando apareció el B-17 en la Segunda Guerra Mundial, fue considerado una verdadera maravilla tecnológica de su tiempo. Era significativamente más grande que otros aviones de la época y poseía capacidades mucho más avanzadas, pero para la tripulación, cada segundo a bordo estaba muy lejos del confort y la seguridad, y algunas de las posiciones dentro de este avión eran puramente aterradoras. El B-17 fue diseñado para volar a una altitud de crucero de 18,000 pies, pero no era un avión presurizado. A esa altitud no hay oxígeno, lo que significaba que la tripulación debía usar máscaras de oxígeno. Debido a temperaturas que podían descender hasta menos 60 grados Celsius dentro del aparato, debían usar trajes eléctricos calefactados para mantenerse calientes. Si un miembro de la tripulación resultaba herido, la sangre literalmente se congelaba al salir de la herida, lo que en algunos casos incluso impedía que un soldado muriera desangrado. Por supuesto, no era raro que estos trajes fallaran o se dañaran, lo que llevaba a los tripulantes a experimentar una peligrosa falta de oxígeno o severas congelaciones. Un veterano recuerda cómo un miembro de la tripulación que perdía el flujo de oxígeno de su máscara simplemente se quedaba dormido, y si nadie lo ayudaba, estaría muerto en menos de 5 minutos. Tenían que usar guantes, porque de lo contrario, si tocaban algo con las manos desnudas, la piel se desprendería de inmediato. Los artilleros, por ejemplo, al intentar desbloquear una ametralladora encasquillada, podían fácilmente perder un dedo, algo que les ocurrió a muchos debido a las temperaturas extremadamente bajas. Muchos sufrieron graves congelaciones. Como el B-17 era un avión muy estable para su época, las tripulaciones eran entrenadas para volar en formación cerrada, para protegerse mutuamente de los cazas enemigos que intentaban interceptarlos. Volar en formación permitía campos de fuego superpuestos, creando una caja protectora de ametralladoras contra los cazas enemigos. Sin embargo, los propios tripulantes afirmaban que la parte más difícil de la misión era en realidad lograr entrar en formación. Decenas de aviones tenían que despegar uno tras otro, con intervalos de solo 30 segundos. Mientras uno estaba al final de la pista, otro ya comenzaba detrás. Cabe mencionar que, solo durante el entrenamiento de vuelo en formación, murieron hasta 2.800 aviadores en accidentes. Lógicamente, el mayor peligro era el fuego antiaéreo enemigo, pero algunas de las posiciones en el avión eran igualmente peligrosas y aterradoras, incluso sin la presencia del enemigo. Expliquemos esto un poco más, pero primero hablemos del mayor peligro: la defensa aérea alemana durante la guerra. Las defensas aéreas alemanas eran altamente efectivas, y sus cañones antiaéreos y pilotos de caza fueron responsables de que muchos B-17 no regresaran. Si sabes algo de la Segunda Guerra Mundial, seguramente has oído hablar del cañón Flak alemán de 88 milímetros, famoso por su precisión y poder destructivo, utilizado con eficacia letal incluso contra tanques. Estos cañones podían disparar proyectiles a altitudes de hasta 30,000 pies, dentro del rango de crucero de los B-17. Estaban fuertemente concentrados alrededor de objetivos clave, como grandes fábricas y ciudades estratégicas. Los proyectiles de Flak estaban diseñados para explotar a una altitud predeterminada y dispersar metralla en un amplio radio. Un impacto directo era devastador, pero dado que el B-17 estaba construido principalmente de aluminio, incluso las explosiones cercanas podían perforar el fuselaje, las alas o las superficies de control, causando daños significativos o matando a miembros de la tripulación. La impredecibilidad de la Flak creó una terrible presión psicológica en los tripulantes, que nunca sabían cuándo volarían a través de una nube de explosiones y si un proyectil impactaría en su avión. Los aviadores podían ver cómo aviones cercanos eran alcanzados, caían y hasta explotaban en pleno vuelo si las bombas o el combustible eran alcanzados. Ver un avión aliado desplomarse sin que ningún paracaídas se abriera era una experiencia brutal, y durante todo ese tiempo te preguntabas: ¿seré yo el siguiente? Y si eso no era suficiente, venía un peligro aún mayor: los pilotos de caza alemanes. Cazas como el Messerschmitt B-90 y Focke-Wulf 190, alertados por las estaciones de radar, despegaban para interceptar las formaciones de bombarderos, atacando típicamente en oleadas coordinadas. Realizaban ataques frontales para apuntar al cockpit y a los motores, así como ataques traseros y laterales para aprovechar los puntos ciegos. Los cazas alemanes estaban equipados con una mezcla de cañones de 20 o 30 milímetros
y ametralladoras de 7,92 o 13 milímetros, especialmente temidos por el daño severo que podían infligir a los B-17. Al principio, los aliados pensaron que tener 13 ametralladoras significaba que el B-17 estaba bien protegido contra los cazas enemigos y no necesitaba escolta, pero esto resultó ser falso. Al inicio de la guerra, un problema era que los cazas aliados encargados de escoltar a las formaciones de B-17 no tenían el mismo rango que estos bombarderos, y por lo tanto, no podían protegerlos durante todo el trayecto. Más tarde, con la llegada de cazas de largo alcance como el P-51 Mustang, las misiones de bombardeo fueron mucho mejor protegidas, y las bajas se redujeron considerablemente. Pasemos ahora a la tripulación y algunas de las posiciones en el avión, y después describiremos lo que ocurría cuando era alcanzado y el destino de su tripulación. En primer lugar, la cabina era pequeña, estrecha, con un techo bajo, lo que obligaba a la tripulación a veces a arrastrarse dentro del avión. Los 10 tripulantes vestidos con voluminosos trajes de vuelo, máscaras de oxígeno, chalecos antibalas, cascos y paracaídas sujetos a un arnés para un despliegue rápido, ocupaban sus puestos. La edad promedio de la tripulación era menor de 25 años, y estadísticamente su tasa de mortalidad rondaba el 20%, lo que era 50 veces superior que la de la infantería europea y 10 veces superior que la de la infantería pacífica. El artillero de cola, encargado de la protección trasera, se sentaba básicamente en un asiento reducido parecido a una bicicleta cortada, medio arrodillado durante las misiones en un espacio muy estrecho. Aunque no había lugar seguro en un B-17, se decía que la posición del artillero lateral era la peor de todas. Operaban ametralladoras gemelas calibre .50, montadas en las ventanas laterales del avión. En un espacio significativamente confinado, a diferencia de los demás, no tenían asiento y permanecían de pie o arrodillados, apoyándose en las armas para apuntar y disparar. Las ventanas laterales estaban abiertas para ofrecer un amplio campo de tiro, lo que significaba que el frío era brutal. Tenían una protección mínima, casi no existente, contra el fuego enemigo. En caso de colisión con otros aviones o aterrizajes con el tren de aterrizaje dañado, los artilleros laterales podían morir aplastados por el peso del avión y literalmente esparcidos por la pista, lo que ocurrió en más de una ocasión. Luego estaba el artillero superior y el artillero de torreta ventral, también armados con ametralladoras gemelas calibre .50. La torreta superior se encontraba justo detrás de la cabina, proporcionando una vista de 360 grados, lo que hacía al artillero muy visible y un blanco principal para los cazas enemigos. En cuanto al artillero de torreta ventral, colocado en la esfera bajo el avión, la situación era aún más desconcertante. La estrechez y el ambiente claustrofóbico lo aislaban completamente del resto de la tripulación, y salir en pánico era un horror en sí mismo. Además de ser un blanco prioritario para los cazas, debía dejar su paracaídas dentro del fuselaje, ya que no había espacio en la torreta. Solo había 2 posiciones desde las cuales podía salir. En cualquier otra quedaba atrapado. Esto resultó en que muchos artilleros ventrales no pudieran escapar de aviones destruidos, quedando atrapados hasta que se estrellaban o se quemaban hasta morir. En caso de fallo del tren de aterrizaje, si el artillero no lograba salir, era aplastado por el peso del avión y literalmente esparcido por la pista, lo que ocurrió en más de una ocasión. Además de los miembros de tripulación ya mencionados, la Flying Fortress incluía al piloto, copiloto, navegante, bombardero y operador de radio, todos trabajando en perfecta sincronía. Pero ¿qué ocurría cuando el avión era alcanzado? Si aún era relativamente volable, la tripulación evaluaba rápidamente los daños y decidía qué hacer después. La opción preferida era intentar mantener el control y tratar de regresar a la base, o al menos alcanzar las líneas aliadas para realizar un aterrizaje forzoso allí. Pero muchos caían al mar, sin volver nunca. Algunos incluso lograron regresar con solo 2 de los 4 motores, aunque el avión no estaba diseñado para volar así. Si el daño era crítico, el piloto daba la señal de evacuar. La tripulación tomaba y preparaba sus paracaídas y se dirigía a la salida más cercana, ayudándose mutuamente para intentar salvar a todos. Si caían sobre territorio enemigo, generalmente eran capturados. En el Pacífico, los aviadores capturados sufrían destinos terribles y muchos morían de las peores maneras en cautiverio. Caer al mar era letal, a menos que fueran encontrados y rescatados rápidamente. Se llevaban a cabo operaciones de rescate marítimo, pero no todos los aviadores derribados eran encontrados a tiempo. Sin embargo, muchos sufrían impactos directos que detonaban el combustible o simplemente quedaban tan dañados que el avión caía rápidamente, sin dar oportunidad de escape a la tripulación. Si te interesa, en futuros videos podremos cubrir más a fondo estas misiones de aviadores excepcionalmente valientes.